Hay ciertas figuras en la historia de la ciencia, cuyo trabajo proporciona la base misma. Carl Richard Lepsius fue un hombre así. Nacido en el año 1810 y viviendo hasta 1884, un pionero tranquilo pero formidable de la egiptología moderna. No era un buscador de tesoros, sino un coleccionista de algo mucho más valioso. Información. No un único y deslumbrante descubrimiento, sino un esfuerzo lento, metódico y monumental para registrar, catalogar y comprender la civilización del antiguo Valle del Nilo. Carl Richard Lepsius nació el 23 de diciembre de 1810 en Naumburg an der Saale, una ciudad en lo que ahora es Alemania. Su educación estuvo empapada de curiosidad intelectual, siendo su padre un erudito clásico que, sin duda, nutrió las inclinaciones académicas de su hijo desde una edad temprana. Este entorno inicial marcó el rumbo de la obra de su vida. Cursó una educación rigurosa, adentrándose en la filología clásica, la arqueología, la lingüística. Estudió en Leipzig, Gotinga, Berlín. Dominó el latín, el griego. Sus intereses se expandieron al sánscrito y a las primeras lenguas semíticas. Fue a París. Estudió con Jean-Antoine Letronne. Tuvo acceso a los documentos y enseñanzas de Champollion. Esa exposición despertó su interés en la egiptología. Se sumergió en el estudio del antiguo idioma egipcio, aprendió jeroglíficos, aprendió formas cursivas posteriores y aprendió copto. La oportunidad para Lepsius de realizar su gran ambición llegó en 1842, por recomendación del influyente erudito Alexander von Humboldt y Christian Bunsen. El rey Federico Guillermo IV de Prusia accedió a patrocinar una importante expedición científica a Egipto y Nubia. Lepsius, con tan solo 31 años, fue designado para liderarla. Esto no fue un simple recorrido, sino un proyecto integral financiado por el Estado con claros objetivos científicos. El objetivo principal era estudiar, registrar y recolectar sistemáticamente artefactos e información de los monumentos a lo largo del Valle del Nilo, para crear efectivamente un museo en papel del antiguo Egipto para los eruditos de toda Europa. El equipo que Lepsius reunió mostró la amplitud de su visión. Eruditos, artistas profesionales, dibujantes, arquitectos y un fabricante de moldes. Entre los miembros clave se encontraban Ernst Weidenbach y Johann Jacob Frey. Llevaban los mejores instrumentos científicos de la época: herramientas de topografía, cámaras lúcidas y grandes cantidades de papel y tinta para hacer calcos. El trabajo comenzó a finales de 1842 y duró casi 3 años, hasta 1845. Una progresión lenta y metódica hacia el sur, a lo largo del Nilo, desde la necrópolis de Memphis, pasando por el Egipto Medio, hasta los grandes templos de Tebas. El equipo se adentró más allá de Egipto, en Nubia, llegando a la zona de Jartum y a las pirámides y templos de Meroe. Entre las contribuciones más duraderas y prácticas de Lepsius está lo que se conoce como la lista de pirámides de Lepsius. A medida que la expedición prusiana viajaba por las necrópolis del Bajo Egipto, se desplazaban de Abu Rawash a Meidum. Lepsius llevó a cabo el primer estudio sistemático de estas estructuras monumentales. Ideó un sistema sencillo pero eficaz, asignando números romanos a cada pirámide. Comenzó con la pirámide 1 en Abu Rawash y luego procedió hacia el sur. La numeración puso orden en los campos de pirámides. Incluyó las famosas pirámides de Giza y Dahshur y muchas estructuras más pequeñas y ruinosas que antes pasaron desapercibidas. Su lista original catalogó 67 pirámides, cubriendo los sitios de enterramiento reales del Reino Antiguo y el Reino Medio. Algunas pirámides más pequeñas de ladrillo de barro que registró se han deteriorado, se han perdido o han desaparecido bajo las arenas movedizas. En algunos casos, sus breves notas y bocetos son la única evidencia que queda, una instantánea insustituible del paisaje de la década de 1840.
Más allá de su trabajo arqueológico, Lepsius hizo una contribución profunda y duradera a la lingüística. Una tranquila arquitectura de letras que daría forma a cómo los estudiosos oían y representaban las voces del mundo. Reconoció un problema fundamental. No existía un método consistente y científico para transcribir los sonidos de lenguas no escritas o antiguas, especialmente las de África y Asia. Los estudiosos improvisaban, la precisión sufría, el significado cambiaba. Los alfabetos europeos eran inadecuados para capturar muchos sonidos desconocidos, guturales, enfáticos, tonales. Los símbolos eran pocos, los fonemas, muchos, el ajuste, imperfecto. Para resolver esto, Lepsius produjo su alfabeto estándar para reducir lenguas no escritas y sistemas gráficos extranjeros a una ortografía uniforme en letras europeas. En sus páginas expuso un esquema disciplinado, publicado primero en alemán en 1855, luego en inglés en 1863. Su principio fundamental era simple y exigente: un símbolo para cada sonido distinto. Mantuvo el alfabeto latino como base y lo expandió con marcas diacríticas, puntos, líneas, ganchos, colocados encima, debajo y a través de las letras para fijar los matices finos del habla. El alfabeto no era una teoría de sillón. Surgió de la necesidad práctica en la expedición prusiana. En el campo, midiendo, mapeando, copiando inscripciones, haciendo calcos, una notación fiable era tan vital como una brújula. Estaba destinado a ser universal, igualmente capaz de transcribir el egipcio antiguo, el copto, el meroítico, el nubio antiguo y las lenguas africanas contemporáneas, una única clave ortográfica para muchas puertas. Lepsius consultó a misioneros y lingüistas de todo el mundo para refinar el sistema, buscando una herramienta única y unificada que sirviera a la ciencia, la educación y la traducción religiosa con igual fidelidad. Primero la precisión, la doctrina, en ningún lugar. En las aulas, en las traducciones de las escrituras y en las notas académicas, su alfabeto ofreció claridad donde antes había conjeturas. Dio a las voces una escritura estable, e hizo posible la comparación, la enseñanza y la lectura fiel a través de los continentes. El resultado más tangible y magnífico de la expedición prusiana fue la monumental publicación que la siguió. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, la obra cumbre de Lepsius. Publicado en 12 inmensos volúmenes entre 1849 y 1859, tenía una escala y un detalle sin precedentes. Una obra concebida no como un recuerdo, sino como un edificio científico. Contenía casi 900 láminas litográficas de gran formato, cada una ventana precisa a Egipto y Nubia. Las láminas reproducían miles de dibujos, mapas y planos medidos realizados por los artistas y arquitectos de la expedición, un trabajo de dibujo convertido en un registro duradero. Grandes panoramas, detalladas elevaciones arquitectónicas y diseños de tumbas, y vastos corpus de inscripciones se presentaban con una claridad inquebrantable. Organizado geográficamente, de norte a sur, el Denkmäler sigue el curso del Nilo. Los volúmenes de texto que lo acompañan añaden comentarios y contexto. Para muchos sitios nubios remotos y templos menos visitados, estas fueron las primeras grabaciones precisas y completas, y siguen siendo valiosas hoy en día. Tal fidelidad exigió años de cuidadosa edición y una costosa producción, enormes desplegables y las últimas técnicas litográficas para capturar cada línea. La publicación consolidó la reputación de Lepsius y se erigió como un testimonio del logro científico prusiano, un corpus fundamental para el siglo XIX y más allá. La influencia de Lepsius se extendió mucho más allá de su trabajo de campo. Fue una figura fundamental en la formación de las colecciones de los museos europeos. En 1855 se convirtió en codirector del Museo Egipcio de Berlín. En 1865 fue nombrado conservador de la colección egipcia.
Fue un arquitecto activo de la colección, buscando ir más allá de un gabinete de curiosidades para crear una biblioteca sistemática de objetos. La expedición adquirió objetos bajo su supervisión: portales, muros de capillas funerarias, estatuas, estelas, papiros, guiados por su valor académico. Debemos ver estas actividades dentro de su contexto del siglo XIX. La remoción de artefactos, común entonces, está ahora bajo intenso escrutinio ético y debate. Sus detallados registros a menudo proporcionan la única procedencia de los objetos retirados. Asesoró a museos y coleccionistas, fomentando exposiciones cronológicas y temáticas para contar una historia coherente del pasado de Egipto. Su influencia moldeó lo que se recolectó y cómo fue presentado y entendido por el público durante generaciones. Esto transformó Berlín en un centro líder mundial para la investigación egiptológica, un estatus que aún conserva hoy. En el corazón de todos los logros de Lepsius había una filosofía de trabajo de campo: precisión, sistematización, exhaustividad. Cuando llegó a Egipto, el enfoque predominante era a menudo una exploración apresurada, centrada en encontrar objetos espectaculares o despejar tumbas tan rápido como fuera posible. Lepsius introdujo un ritmo diferente. Entendió que el contexto de un objeto era tan importante como el objeto mismo. El objetivo no era simplemente encontrar cosas, sino comprender y registrar sus relaciones entre sí y con el paisaje. Cada sitio se abordaba con un plan claro. Primero, mapas detallados. Luego, estructuras medidas y dibujadas en planta, alzado y sección transversal. Solo después del estudio, copiaban las inscripciones, siendo pioneros en el uso a gran escala de calcos de papel para impresiones finas y tridimensionales. Ligeros de transportar, los calcos capturaban detalles más allá del dibujo. En Berlín, producían moldes de yeso exactos para su estudio. El legado de Carl Richard Lepsius no se limita a un único descubrimiento, sino que está entretejido en los métodos y textos fundamentales de la egiptología. Tras la expedición, siguió siendo una fuerza dominante a través de un extenso trabajo académico y la enseñanza. Su influencia perduró en páginas, planes y prácticas. Como profesor en la Universidad de Berlín, formó a una nueva generación de egiptólogos, inculcando una rigurosa precisión filológica y prácticas de investigación metódicas. Su alumno Georg Ebers se convirtió en un erudito destacado. Su alumno Adolf Erman se convirtió en un erudito destacado. Antes de la fotografía, las litografías precisas eran lo más parecido a estar in situ. Incluso después, los dibujos aclaraban los relieves tenues o dañados. Trabajó para conciliar las listas de reyes con la evidencia de los monumentos. Su Königsbuch der alten Ägypter, en 1858, buscaba una cronología faraónica fiable. Muchas conclusiones fueron refinadas. Era un hombre de su época, y algunas interpretaciones han sido superadas. Sin embargo, su ponderación sistemática de las fuentes dio forma a la cronología futura. Desde las notas de campo hasta las planchas impresas, su método unió la observación y el registro. Aún así, la solidez de sus datos mantiene la utilidad de su trabajo. Los estudiosos modernos vuelven a sus dibujos, mapas y lista de pirámides para reexaminar la evidencia. Su mayor legado, no solo respuestas, sino la materia prima para nuevas preguntas y nuevas respuestas. Carl Richard Lepsius falleció en 1884, dejando un campo que había profesionalizado irrevocablemente: la egiptología, transformada de aventura romántica en una disciplina estructurada y académica. Su carrera fue un testimonio de trabajo sistemático, observación paciente e inquebrantable precisión, dibujos medidos, notas cuidadosas, el contexto antes que el espectáculo. Una exactitud que convirtió la exploración en erudición. No fue un buscador de oro, sino un cartógrafo de la historia, que trazó no solo la geografía del Valle del Nilo, sino el paisaje de su antigua civilización. Cuando un arqueólogo descubre una nueva tumba en Saqqara,
Probablemente consultará la lista de Lepsius para ver si él anotó alguna estructura allí. Cuando un lingüista estudia un pasaje difícil, puede recurrir a las láminas para obtener una copia más clara de la inscripción. Su trabajo sirve como un punto fijo en el tiempo, una instantánea antes del turismo moderno, la contaminación y la expansión urbana. Y cada estudiante que traza un sitio o copia una inscripción, sigue sus pasos. Estableció un modelo para el trabajo de campo científico que las nuevas tecnologías refinan, pero no reemplazan. Lepsius le dio al mundo un mapa de piedra y escritura, demostrando que miles de hechos cuidadosos pueden revelar la gran historia de una civilización. Johann Ludwig Burckhardt, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, nació en Suiza en 1784. Creció en una familia privilegiada y recibió una educación clásica que encendió en él una pasión por la historia y las lenguas. La sed de conocimiento de Burckhardt se extendía más allá de los confines de Europa. Anhelaba explorar las tierras lejanas de Oriente, cautivado por sus antiguas civilizaciones y sus ricas culturas. Poco sabía él que su nombre quedaría grabado en la historia como pionero de la exploración, ligado para siempre al redescubrimiento de algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo. Los primeros años de Burckhardt estuvieron marcados por una profunda fascinación por el mundo más allá de su Suiza natal. Devoraba relatos de aventuras y exploraciones. Su imaginación se encendía con los relatos de los primeros viajeros. Sus actividades académicas reflejaban esta sed de conocimiento, destacando en sus estudios de historia, geografía e idiomas. Estas disciplinas le proporcionaron una sólida base, dotándole de las herramientas necesarias para desenvolverse en la complejidad de Oriente. Con cada año que pasaba, su deseo de conocer de primera mano estas tierras lejanas se hacía más fuerte, preparando el escenario para una vida extraordinaria de exploración y descubrimiento. La familia de Burckhardt, aunque apoyaba sus inquietudes académicas, tenía reservas sobre sus ambiciones de viajar a Oriente. La región se percibía como peligrosa e impredecible, llena de riesgos que preocupaban a sus seres queridos. Sin embargo, la determinación de Burckhardt se mantuvo inquebrantable. Comprendía los retos que tenía por delante, pero no se dejaba amilanar. Su determinación de explorar Oriente, de sumergirse en sus culturas y descubrir sus secretos, alimentaba su determinación de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Este espíritu inquebrantable le sería muy útil en los años venideros, guiándole a través de los triunfos y tribulaciones de sus extraordinarios viajes. Decidido a hacer realidad sus sueños, Burckhardt se embarcó en un periodo de rigurosa preparación. Viajó a Londres en 1806 y se sumergió en los círculos intelectuales de la ciudad. Perfeccionó sus conocimientos de árabe en Cambridge, reconociendo la importancia de dominar los dialectos locales para desenvolverse en la complejidad de la comunicación en Oriente. Esta dedicación lingüística no era meramente académica, sino una muestra del respeto de Burckhardt por las culturas con las que pretendía relacionarse. Sus estudios fueron más allá de la adquisición del lenguaje, abarcando una profunda inmersión en la historia, las costumbres y las prácticas religiosas del mundo árabe. Se adentró en los relatos de exploradores anteriores, analizando sus éxitos y fracasos, obteniendo valiosas enseñanzas de sus experiencias. Burckhardt reconoció que el conocimiento, especialmente la sensibilidad cultural, sería su mayor baza para afrontar los retos de Oriente. Sus preparativos fueron meticulosos, reflejando una mezcla de rigor académico y sabiduría práctica que lo convirtieron en un explorador especialmente preparado para el viaje que le esperaba. En 1809, bajo los auspicios de la Asociación Africana, una organización con sede en Londres dedicada a explorar el continente africano, Burckhardt se embarcó en su viaje a El Cairo. Esto marcó el comienzo de su transformación de erudito a explorador, dejando atrás las bibliotecas y las aulas
para adentrarse en el corazón de lo desconocido. El viaje a El Cairo fue arduo, plagado de los desafíos de los viajes por mar de la época. Sin embargo, Burckhardt afrontó cada obstáculo con inquebrantable determinación, con el ánimo en alto al saber que estaba un paso más cerca de realizar el sueño de toda su vida. Su llegada a El Cairo marcó el comienzo de su inmersión en el mundo árabe. Se dedicó a perfeccionar su árabe, a adoptar las costumbres locales y a sumergirse en los ritmos de la vida a orillas del Nilo. Comprendió que para conectar realmente con las gentes y los lugares que pretendía explorar, necesitaba integrarse, despojarse de su personaje de forastero europeo y adoptar la apariencia de un viajero que respetaba y apreciaba los matices de su cultura. Esta apuesta por la inmersión cultural le resultaría muy valiosa en los años venideros, permitiéndole acceder a lugares y personas que habían permanecido ocultos al mundo exterior. Adoptando la personalidad del jeque Ibrahim ibn Abdallah, una apariencia meticulosamente elaborada para integrarse en las comunidades locales, Burckhardt se embarcó en su exploración de las regiones meridionales del Imperio Otomano. Esta estratégica adopción de una identidad local fue esencial para su seguridad y su éxito. Le permitió navegar por sensibles paisajes religiosos y culturales, facilitando la interacción con poblaciones locales que podrían haber desconfiado de un viajero europeo. Su disfraz era algo más que un simple cambio de ropa. Era la encarnación de su compromiso con una exploración respetuosa. En 1812, mientras viajaba por los escarpados paisajes de la actual Jordania, Burckhardt se encontró con tribus beduinas que hablaban de una ciudad oculta excavada en los acantilados de arenisca. Intrigado por sus descripciones, los persuadió para que le guiaran hasta aquel misterioso lugar, sin saber que estaba a punto de redescubrir una de las ciudades perdidas más espectaculares de la antigüedad, Petra. El viaje estuvo plagado de dificultades, navegando por terrenos escarpados y negociando con lugareños recelosos. Sin embargo, la perseverancia de Burckhardt, alimentada por una sed de descubrimiento, le llevó hasta el corazón mismo de esta maravilla oculta. Al encontrarse ante el tesoro, el monumento más emblemático de Petra, tallado con asombroso detalle en la misma roca, Burckhardt quedó sobrecogido. Documentó meticulosamente las ruinas, dibujando bocetos detallados y registrando mediciones precisas. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que estaba redescubriendo una civilización perdida, testimonio del ingenio y la maestría del pueblo nabateo. Su meticulosa documentación, realizada bajo la apariencia de un simple viajero, resultaría crucial para devolver Petra al mundo. A pesar de su asombro ante la grandeza de Petra, Burckhardt siguió fiel a su identidad supuesta. Sabía que revelar su verdadero propósito podía poner en peligro su seguridad y limitar su acceso a otros tesoros ocultos. Fingió desinterés, restando importancia a las ruinas para no despertar sospechas. Esta muestra de calculada indiferencia, testimonio de su capacidad de adaptación y rapidez mental, le permitió completar su exploración de Petra y continuar su viaje, llevando consigo el conocimiento de una maravilla redescubierta que cautivaría la imaginación del mundo. El viaje de Burckhardt continuó hacia el sur, llevándolo a Egipto, una tierra impregnada de historia antigua. Se sumergió en el estudio de los jeroglíficos, reconociendo la importancia de descifrar estas escrituras antiguas para desvelar los secretos del pasado de Egipto. Su talento lingüístico, perfeccionado a lo largo de años de dedicado estudio, le resultó inestimable a la hora de enfrentarse a las complejidades de este antiguo sistema de escritura. Sus esfuerzos, aunque preliminares, contribuyeron al creciente campo de la egiptología, sentando las bases para que futuros estudiosos descifraran finalmente el código de los jeroglíficos. En 1813, mientras viajaba por el Nilo, la atención de Burckhardt se vio atraída por historias de estatuas colosales enterradas en la arena cerca de la aldea de Abu Simbel. Intrigado, se adentró en el desierto, guiado por historias y rumores locales.
Su perseverancia se vio recompensada cuando se topó con el imponente complejo templario de Abu Simbel, medio enterrado por las arenas movedizas del tiempo. La visión de aquellas estatuas colosales, talladas con tanta grandeza y escala, lo dejó sin palabras. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que se encontraba ante un monumento de grandeza incomparable, testimonio del poder y la ambición del faraón Ramsés II. Documentó meticulosamente el yacimiento. Sus detalladas descripciones y bocetos captaron la magnificencia del complejo templario. El descubrimiento de Burckhardt en Abu Simbel, junto con su redescubrimiento de Petra, consolidaron su legado como pionero de la arqueología, un hombre que sacó a la luz algunos de los tesoros más espectaculares del mundo antiguo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el calor abrasador, el terreno implacable y la necesidad constante de mantener su identidad supuesta, el espíritu de Burckhardt nunca flaqueó. Siguió adelante, impulsado por una curiosidad insaciable y un profundo respeto por las culturas que encontraba. Su viaje por Egipto fue algo más que una exploración geográfica, fue un testimonio del poder de la curiosidad humana, un viaje que reveló el perdurable atractivo de las civilizaciones antiguas y la emoción de descubrir sus maravillas ocultas. El nombre de Howard Carter es sinónimo del antiguo Egipto, un nombre que resuena a través de los anales de la historia. Nacido en 1874, sus primeros años estuvieron lejos de las arenas abrasadoras y las tumbas antiguas por las que se haría famoso. En cambio, estuvo rodeado de la exuberante vegetación y los serenos paisajes de la Inglaterra del siglo XIX. Creció en un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra, un lugar que parecía un mundo de distancia de los misterios del mundo antiguo. Su padre, un artista talentoso, le inculcó el amor por el arte y el detalle meticuloso. Este ambiente artístico nutrió sus talentos emergentes. El joven Carter era un agudo observador, fascinado por el mundo natural. Pasaba incontables horas explorando el campo, observando los intrincados detalles de las plantas y los animales. Pasaba horas dibujando la flora y la fauna alrededor de su casa, capturando la belleza de la naturaleza con su lápiz. Este ojo para el detalle, nutrido desde una edad temprana, resultaría crucial en sus posteriores actividades arqueológicas. Sus bocetos no eran solo dibujos, eran estudios detallados que perfeccionaron sus habilidades de observación. La educación formal de Carter fue limitada, pero su sed de conocimiento era insaciable. Devoraba libros, especialmente aquellos que lo transportaban a tierras lejanas y tiempos antiguos. Se sentía particularmente atraído por el mundo antiguo, cautivado por las historias de civilizaciones perdidas y los misterios que guardaban. Los museos y los libros se convirtieron en sus ventanas a estos lugares lejanos. Esta fascinación, combinada con su talento artístico, lo condujo al camino de la arqueología. Comenzó a soñar con descubrir los secretos del pasado. A la edad de 17 años surgió una oportunidad crucial. Llegó una carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carter fue invitado a unirse al Fondo de Exploración de Egipto como dibujante. Este fue un sueño hecho realidad para el joven artista y aspirante a arqueólogo. Esto marcó el comienzo de su amor de por vida con Egipto, un viaje que lo llevaría a algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Al llegar a Egipto en 1891, Carter quedó inmediatamente fascinado por la rica historia y cultura del país. Las bulliciosas calles, los vibrantes mercados y las antiguas ruinas parecían susurrar secretos de una era pasada. Los antiguos monumentos, los jeroglíficos, el peso de la historia, cautivaron su imaginación. Las pirámides se erguían como silenciosos centinelas de una gran civilización, mientras que la Esfinge, con su enigmática mirada, parecía desafiarlo a descubrir sus misterios. Copiaba diligentemente inscripciones y dibujos, perfeccionando sus habilidades bajo la guía de arqueólogos experimentados. Cada trazo de su pluma era un paso más cerca de comprender las vidas y creencias de los antiguos egipcios.
Carter rápidamente se ganó una reputación por su meticuloso trabajo y su ojo perspicaz. Su atención al detalle y su dedicación inquebrantable lo distinguían de sus compañeros, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad arqueológica. No se limitaba a rastrear el pasado, le insuflaba vida, recreando el arte de los antiguos egipcios con notable precisión. Sus reconstrucciones eran tan vívidas que parecían transportar a los espectadores al pasado, permitiéndoles presenciar la grandeza del antiguo Egipto de primera mano. Su talento no pasó desapercibido. En 1899, a la temprana edad de 25 años, Carter fue nombrado inspector jefe de monumentos del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Este prestigioso cargo era un testimonio de su creciente reputación y de su potencial para hacer contribuciones significativas al campo. Este fue un logro notable, un testimonio de su floreciente reputación en el campo. Era un papel que conllevaba una inmensa responsabilidad, pero Carter lo aceptó con entusiasmo y determinación. Carter prosperó en este puesto. Supervisó excavaciones, documentó meticulosamente los hallazgos y abogó apasionadamente por la preservación del frágil patrimonio de Egipto. Sus esfuerzos aseguraron que las historias del antiguo Egipto se preservaran para que las futuras generaciones las estudiaran y apreciaran. Estaba sentando las bases para su descubrimiento más significativo, uno que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia. El Valle de los Reyes, con sus tumbas ocultas y tesoros incalculables, esperaba su exploración. Poco sabía que estaba a punto de descubrir un hallazgo que cautivaría al mundo y redefiniría nuestra comprensión del antiguo Egipto. En 1907 tuvo lugar un encuentro crucial que cambiaría el curso de la carrera de Carter. Le presentaron a George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico con una pasión por la egiptología. Carnarvon quedó inmediatamente impresionado por el conocimiento y el entusiasmo de Carter. Aceptó financiar las excavaciones de Carter, proporcionándole los recursos tan necesarios para perseguir sus sueños arqueológicos. Así comenzó una asociación que se convertiría en legendaria. Carnarvon, con su riqueza e influencia, proporcionó el respaldo financiero. Carter, el arqueólogo apasionado y dedicado, aportó la experiencia y la determinación inquebrantable. Juntos, formaron un equipo formidable. Su objetivo común: descubrir la tumba de un faraón poco conocido llamado Tutankamón, que se creía escondida en algún lugar del Valle de los Reyes. Pocos sabían que esta búsqueda los consumiría durante los años venideros. El Valle de los Reyes, un paisaje desolado pero majestuoso, se convirtió en la obsesión de Carter. Año tras año, excavó meticulosamente, su equipo cribando arena y escombros bajo el abrasador sol egipcio. El trabajo era arduo y a menudo desalentador. Pistas falsas, callejones sin salida y la presión constante de las expectativas pesaban mucho sobre Carter. Sin embargo, perseveró, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía escondida bajo las arenas. Carnarvon, aunque inicialmente entusiasmado, se impacientaba cada vez más con la falta de resultados. Las expediciones anuales eran costosas y las dudas comenzaron a aparecer. Sin embargo, la fe inquebrantable de Carter finalmente convenció a Carnarvon para financiar una última temporada. Este último esfuerzo, un testimonio de la fe y la determinación de ambos hombres, resultaría ser el más significativo en la historia de la arqueología. Sección 5. Un descubrimiento crucial. Descubriendo los escalones de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el Valle de los Reyes. El aire era fresco y los tonos dorados del sol naciente bañaban el antiguo paisaje con un brillo místico. El equipo de Carter, cansado de años de trabajo, comenzó a trabajar en una nueva sección, limpiando escombros cerca de la tumba de Ramsés VI. Llevaban tanto tiempo en esto, sus esperanzas a menudo frustradas por pistas falsas y cámaras vacías.
Mientras excavaban, tropezaron con una serie de escalones tallados en la roca. El descubrimiento fue inesperado, un rayo de esperanza en su implacable búsqueda. La emoción se extendió por el equipo. El aire vibraba con la anticipación y la posibilidad de un hallazgo monumental. ¿Podría ser esta? ¿Podría ser esta la entrada que habían estado buscando incansablemente? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectación. Carter, cauteloso pero optimista, ordenó que se despejaran los escalones. Cada movimiento era deliberado, cada acción llena del peso de la historia. A medida que se retiraban la arena y los escombros, emergió una puerta sellada, marcada con el sello de la necrópolis. La esperanza creció en Carter. Este sello era una señal, una promesa de algo extraordinario. Esta no era una tumba cualquiera. Los intrincados diseños y el sello sugerían algo mucho más significativo. Conteniendo la respiración, Carter envió un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. El mensaje era breve, pero lleno de emoción y urgencia. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Felicitaciones. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de esfuerzo y sueños. El mundo estaba a punto de redescubrir a Tutankamón. Este era el comienzo de un viaje que cautivaría la imaginación de millones y reescribiría la historia. A medida que Carter y su equipo se adentraban en la tumba, descubrían un tesoro de artefactos. Cada objeto meticulosamente elaborado contaba una historia de una era pasada. La gran opulencia de las piezas funerarias era asombrosa, revelando la inmensa riqueza y artesanía del antiguo Egipto. Desde carros dorados hasta joyería compleja, la tumba era un testimonio de la grandeza del reinado de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, este fenómeno cultural vio motivos egipcios influyendo en todo, desde la moda hasta la arquitectura. Los museos de todo el mundo se apresuraron a exhibir artefactos egipcios y el apetito del público por todo lo egipcio parecía insaciable. Este nuevo interés no solo trajo la historia antigua a la vanguardia, sino que también inspiró a una generación de arqueólogos e historiadores. La excavación de la tumba de Tutankamón revolucionó el campo de la arqueología. Estableció nuevos estándares para las técnicas de excavación y documentación, asegurando que los futuros descubrimientos se preservaran con el máximo cuidado. Además, el legado de Tutankamón impregnó la cultura popular, desde películas y literatura hasta arte y música. El joven rey se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Incluso hoy en día, el encanto de Tutankamón perdura. Su tumba sigue siendo uno de los sitios más visitados de Egipto, atrayendo a millones de turistas cada año. Los tesoros de Tutankamón continúan recorriendo el mundo, encantando al público con su belleza e importancia histórica. La historia del faraón niño, descubierta hace casi un siglo, aún resuena, recordándonos la fascinación eterna por el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones. En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra,
son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto. Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes. El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos, y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de 2 templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah. La fachada del Gran Templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el Pequeño Templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina.
Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años, lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del gran templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horashti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha. Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia.